códigosdtc.com. Conoce cuáles son las causas que ocasionan problemas en tu automóvil. Examina los síntomas que presenta tu automóvil bajo la guía de expertos en la mecánica. Y consigue la solución definitiva a los códigos de fallas que diagnostique tu escáner automotriz. Todo aquí en códigosdtc.com, tu librería de códigos OBD2. P2463, restricción del filtro de partículas diésel, acumulación de hollín. Sistema, emisión auxiliar. El filtro de partículas diésel está diseñado para filtrar y contener la mayor cantidad de partículas de carbono hasta que se inicie el proceso de regeneración, el cual reduce el hollín a partículas de dióxido de carbono y de agua. Algunos fabricantes inyectan en el DPF combustible, el cual facilitará el aumento de temperatura aproximadamente a 1200 grados Fahrenheit, la cual convertirá el hollín en cenizas inocuas que luego son expulsadas a través del tubo de escape. Cuando el módulo de control del tren de potencia, PCM, detecta una acumulación excesiva de hollín en el DPF, se almacenará el código P2463 y se iluminará la lámpara indicadora de mal funcionamiento, 1000. Síntomas del código de falla P2463. Encendido de la luz Check Engine. Presencia de humo negro en el tubo de escape. Problemas para producir y mantener los niveles de RPM. Nivel alto de temperatura del motor. Causas del código OBD2 P2463. Puede que exista un cortocircuito en alguno de los cables relacionados al DPF. El sensor de precisión del DPF pudiera estar dañado. Posiblemente el fluido de escape diésel suministrado no es el correcto. Posibles soluciones al código P2463. Consulta los boletines de servicio técnico, TSB, para encontrar información útil. También es recomendable usar un escáner para diagnosticar otros códigos almacenados. Verifica que el arnés de cables que pasa cerca del tubo de escape estén en buen estado. Estos suelen sufrir desgastes o quemaduras debido a la exposición a altas temperaturas, por lo que es necesario que reemplaces los cables que lo requieran. Comprueba si el fluido de escape diésel es el adecuado. De lo contrario, realiza las reparaciones pertinentes al encontrar fugas o bloqueos. Empleando un DEBOM, realiza pruebas de voltaje al sensor de presión DPF y compara los resultados con los datos proporcionados por el fabricante. Si la lectura obtenida difiere de la especificada, cambia el sensor. Suscríbete para recibir información actualizada de nuestra librería de códigos DTC. Si tienes alguna duda o sugerencia, déjanos tu comentario. Para más información ingresa en códigosdtc.com.